Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, la comisión conoció, analizó y aprobó esta recomendación para archivo de manera unánime, no solo quienes formamos parte del bloque mayoritario, sino todos quienes son parte de la comisión. Se analizó la propuesta y se solicitó o se recomendó para que solicitemos a su vez esta mañana al Pleno de la Asamblea que archivemos. Voy a permitirme explicar las razones por las que la comisión de forma unánime le planteó esa recomendación al Pleno de la Asamblea Nacional. Quizá es importante que partamos de qué dice en este momento el artículo 65 de la ley de Minas que está en vigencia. El artículo 65 tiene que ver con la sanción a invasores de áreas mineras. ¿Y qué dice este artículo? Los que con el propósito de obtener provecho personal o de terceros, individual o colectivamente, invadan áreas mineras especiales, concesionadas y aquellas que tengan permisos artesanales, atentando contra los derechos del Estado o de los titulares de derechos mineros, serán sancionados con una multa de 200 salarios básicos unificados. Esto es importante porque en la propuesta se pretende también cambiar esta multa, el decomiso de las herramientas, equipos y producción obtenida sin perjuicio de la demanda de amparo y de las sanciones penales que el caso requiera. Eso es lo que está actualmente en vigencia y eso es lo que se pretendería cambiar a través de esta reforma. ¿Cuál es la propuesta que se nos está planteando en el proyecto de ley que conoció la comisión? Las personas naturales o jurídicas que se posesionen de áreas mineras sin la autorización legal respectiva serán sancionados con una multa de 28 salarios básicos unificados. Es decir, se disminuye la multa de 200 salarios básicos unificados a 28. ¿Por qué esos 28? No se establece en el planteamiento. ¿Por qué son, respondiendo a qué consideraciones se plantean 28 y no 30, 50, sino básicamente se plantea este número, 28 salarios básicos unificados, sin tener las consideraciones ni técnicas, ni económicas, ni jurídicas para tal modificación? Y ahora que en la propuesta de ley se plantea el decomiso de la maquinaria y también de lo que se haya obtenido, en la propuesta que se pretende que la Asamblea analice, se señala la retención temporal de las herramientas, las que serán devueltas a sus propietarios siguiendo el debido proceso. En el caso que la Agencia de Regulación y Control Minero no proceda a su devolución del Estado, previo al avalúo justo, indemnizará con el valor de estos bienes a sus legítimos dueños. Esta es la propuesta. Como ustedes ven, cambia de manera considerable las condiciones de sanción para aquellos. No vamos, y en esto vamos a ser claros, aquí no están los pequeños mineros, no están los mineros artesanales, están aquellos que utilizando grandes maquinarias ya realizan explotación minera de forma ilegal. Esto es básicamente a quienes están buscando defender. Aquí no está en juego los intereses de los pequeños mineros, de los mineros artesanales, sino básicamente de los grandes traficantes mineros que de forma ilegal y utilizando grandes maquinarias realizan explotación minera de forma ilegal. Además, se propone que se derogue el instructivo en vigencia para el decomiso de maquinaria, vehículos, de herramientas, expedido por el ingeniero Pedro Merizalde, que en su calidad de presidente del directorio de la Agencia de Regulación y Control Minero, que fue publicado en el registro oficial 245 del 4 de mayo del 2014. Se propone, además de modificar el artículo 65, también que deroguemos
el instructivo publicado en el Registro Oficial 245 del 4 de mayo del 2014. ¿Cuáles fueron las consideraciones para esta votación unánime de la comisión? Uno, que no hay un argumento jurídico suficiente que justifique tal modificación, ni jurídico ni fáctico. Tampoco es que se nos plantean hechos que tengamos que considerar por los cuales se han presentado situaciones que ameriten esta reforma. No hay ni justificaciones ni técnicas, ni jurídicas, ni tampoco hechos ni fácticos que permitan fundamentar esta propuesta. Dos, el traslado de equipos a la zona de extracción y el tipo de maquinaria utilizada para la explotación de minería ilegal produce un daño irreparable e irreversible, del que a veces sí se hace caso omiso, porque son grandes maquinarias que generalmente ingresan en zonas que son ecológicamente sensibles, que generan destrozos sin que estos destrozos puedan ser evaluados ni tampoco controlados por autoridades, porque son actividades de minería ilegal. Por lo tanto, no estamos hablando de pequeñas herramientas, estamos generalmente hablando de grandes equipos, de maquinarias, de retroexcavadoras que generan un impacto ambiental terrible. Luego, una tercera consideración, la posibilidad de retener y devolver maquinarias y demás bienes empleados en la explotación minera ilegal resulta perjudicial para los intereses del país. Esto es importante reiterar, no de un sector político ni de una población determinada, sino para el país. Puede generar actos ilegales y además, precisamente por su condición de actuar al margen de las regulaciones de la ley, lo que hace es que permite también y fomenta, es un caldo de cultivo para actos de corrupción. El tipo de maquinaria permitida en la concesión minera artesanal no se corresponde con los equipos encontrados para la minería ilegal, de tal manera que aquellos que fundamentan señalando que esto es o tiene que ver con quienes hacen minería ilegal es completamente falso. Los equipos del tipo de maquinaria que se encuentra en la minería ilegal no se corresponde con la que desarrollan los mineros artesanales. Y tampoco hay una razón técnica, como les había dicho, para disminuir el número de salarios básicos unificados de 73.200. Miren, esto es importante. En este momento la multa es de 73.200, porque quienes están realizando este tipo de actividad son básicamente personas que realizan este tipo de minería de forma ilegal y por lo tanto lo que se busca es generar una multa que desincentive la realización de estas actividades. Por eso es una multa de este nivel, 73.200. Ahora se pretende cambiar con una multa de 9.150, como les había explicado, no existe razón técnica tampoco que justifique ese cambio. Por estas consideraciones, la comisión de forma unánime, esta moción de archivo fue aprobada unánimemente en la mesa y les pedimos ahora también al Pleno de la Asamblea que en función de las consideraciones que realizó la comisión de forma unánime puedan apoyarnos para obtener el voto y de esta manera archivar este proyecto de ley que no se justifica ni técnica, ni jurídica, ni tampoco fácticamente para poder desarrollar. Este sería básicamente el planteamiento de la comisión y esperamos tener el apoyo de la Asamblea, por lo cual mociono, señora Presidenta, que se someta a consideración el archivo del proyecto de ley que reforma el artículo 65. Gracias, señora Presidenta. Gracias, asambleísta. Al no encontrarse presente en el Pleno el asambleísta proponente del proyecto de ley, pido, señor secretario, verificar si hay apoyo a la moción planteada para archivo por parte de la comisión. Señor secretario.